Si tenemos que personalizar la figura de la justicia, si tenemos que buscar un ícono referente a la justicia, sin duda alguna tenemos que fijarnos en aquella mujer que en un brazo tiene la balanza y en el otro la espada. Es la figura de Temis, la diosa griega que llevaba adelante esa imagen de la justicia y formaba uno de los espacios más importantes en el Olimpo griego. Pero desde aquella imagen antigua, personificada de la justicia, que hoy la tenemos como referente, han pasado siglos para una evolución de lo que hoy entendemos por justicia. Sin duda alguna, la gran impronta del derecho romano, el romano y su visión de justicia, de equidad, y aquellos jurisconsultos que marcaron para la idea de justicia de Occidente. Para citar un ejemplo solamente, Justiniano y sus institutas, que marcarán el derecho, la historia del derecho occidental. Después, ya más adelante, en el siglo XIII, Tomás de Aquino, con su Tratado de Justicia, y en el derecho castellano, decenas de jurisconsultos que se abocaron al estudio de la justicia y específicamente a su valor. Quiero rescatar acá, circunstancialmente en este momento, a Domingo de Soto con su Tratado de la Justicia. Pero más adelante, ya a fines del siglo XVIII, van a ser las revoluciones atlánticas. La Revolución Norteamericana, primero en 1776, y luego la Revolución Francesa en 1789, quienes le darán una impronta al tratamiento de la administración de justicia. ¿Por qué? Porque regularán estrictamente los parámetros de la judicatura a un marco constitucional. Primeramente, Estados Unidos, en su marco vinculado a su independencia, para luego fortalecerlo en su Estado federal con la Constitución de Filadelfia en 1787. Y posteriormente, en el abanico de constituciones francesas luego de la Revolución. Pero también más apegado a nuestra idiosincrasia castellana van a estar la construcción normativa de la Constitución española, aquella que en 1812 le va a dar una impronta distinta, diferente a la administración de justicia, al tratamiento de la justicia a través de un poder particular como el Poder Judicial. Toda esta introducción que estamos haciendo es válida para incursionar en los primeros estamentos, en las primeras manifestaciones de cómo el moldaje de la justicia y del Poder Judicial fueron tramándose en el surgimiento de los estados hispanoamericanos y específicamente las Provincias Unidas del Río de la Plata. Con el proceso revolucionario de 1810 en Buenos Aires, no solamente la idea novedosa va a ser la de un gobierno propio, de un autogobierno, sino también cómo organizar ese autogobierno. Y va a ser uno de los primeros retos que va a tener aquel gobierno, aquellas primeras autoridades. Y ni bien producido el cambio, ya en 1811, un reglamento denominado Reglamento Orgánico de 1811 va a marcar la impronta de la división de poderes. Y en esa división de poderes, en esa división tripartita de poderes, que al citar la doctrina norteamericana, aquel sistema de frenos y contrapesos que los protege, los cuida y los autodefiende uno con el otro. En este sistema, que precariamente y primitivamente estuvo establecido en el Reglamento Orgánico de 1811, va a comenzar de ahí en más a marcar un punto de partida para la división tripartita de poderes y este marco republicano que ansiaba y bregaba estas provincias del Río de la Plata. Pero esto no surgió de un día para otro, sino que fue amasándose en la idea y en el pensamiento de varios hombres. Entre ellos, inicialmente, el de Mariano Moreno, que con sus escritos y sus artículos en la Gaceta de Buenos Aires va a empezar a plasmar sobre las virtudes del republicanismo, de la división de poderes y de la necesidad de una justicia independiente y autónoma. En este marco
comienza la ebullición de este proceso republicano en todo el Río de la Plata. Este Río de la Plata que va a tener diversos inconvenientes en proyectos, en interpretaciones, en configurar un orden, pero sí en lo que había un consenso desde un primer momento era en esta necesidad de construir un Estado republicano. Centralistas, federales, aquellos que tenían una visión mezquina del poder y aquellos más generosos, diversas propuestas, diversas ideas, pero todos, de una u otra manera, defendían el sistema republicano. Más allá, insisto, en que podían diferenciarse en la distribución del poder territorial, pero en la condición de la percepción del Estado republicano había plena coincidencias, desde unitarios a federales, todos republicanos, desde el centralismo más absoluto, desde el sistema unificado, desde el directorio hasta el propio Artigas, germen del federalismo. Aquellos extremos eran republicanos. Y en este marco va a empezar a abonarse la administración de justicia, porque dentro de esta idea republicana el Poder Judicial tiene un valor determinante. Este reglamento orgánico de 1811 que citábamos clarificaba en forma precisa que el Poder Ejecutivo, que administraba la cosa pública, no podía entrometerse en las sentencias y en las decisiones y en las causas judiciales. Primera pauta de partición de estas dos cuestiones, el poder político lejano de la administración de justicia. Pero por supuesto, esto va a ser el inicio. Más adelante, diversos proyectos constitucionales tratados en las asambleas del año 13 y más adelante en el Congreso de Tucumán, y efectivamente con una primera Constitución Nacional como la de 1819, tratarán al Poder Judicial, a la Administración de Justicia, con todos los detalles. Pero este paraíso de esta primera década en la construcción del poder del Río de la Plata va a tener un pronto final, porque en 1820 el proceso de la anarquía echará por tierra toda aquella construcción de la primera década sobre la formación del Estado. Hasta la Constitución de 1819 se hará añicos. Y de ahí en más van a ser los resortes de las provincias, de los que van a ser las provincias que, a través de las constituciones provinciales, darán una forma, una identidad al Estado y por lo tanto también a la regulación de la administración de justicia. Tomaré como referencia específicamente a la provincia de Corrientes, pero esto no quiere decir que en esta gran cantidad de semillas que se germinaron durante todo este proceso van a llevar adelante una construcción provincial a través del marco constitucional. Y allí va a estar primeramente el reglamento constitucional de 1819 de Santa Fe, luego la Constitución de Córdoba, la de Tucumán y la de Corrientes de 1821. Estas constituciones, y específicamente la de Corrientes, dividía a los tres poderes del Estado. Le daba autonomía a la administración de justicia y prohibía expresamente que todo poder político podía inmiscuirse en cuestiones judiciales. Pero esta Constitución de 1821 va a ser un proceso de transición, de cambio, por el cual va a administrar algunas cuestiones vinculadas al antiguo sistema e incorporará nuevas interpretaciones. ¿Qué quiero decir con esto? Rescatará esta Constitución, la de 1821, instituciones vinculadas al cabildo colonial. Para poder interpretar esto, hagamos referencia mínima de cómo funcionaba la justicia en el cabildo colonial, específicamente en Corrientes. Desde el momento de la fundación, la administración de justicia del cabildo estaba en manos del alcalde de primer voto y del alcalde de segundo voto. Estos representantes capitulares tenían a su cargo la administración de justicia, que en Corrientes en particular y en algunos otros cabildos
de la región, existía otro funcionario extra que tenía también facultades de justicia: el alcalde de la hermandad. El alcalde de la hermandad era un juez designado por el propio cabildo para que asista a los vecinos en la campaña, para que lleve la administración de justicia al campo, en la zona rural, en las estancias. Sobre todo, este alcalde de la hermandad llevaba adelante acciones vinculadas a juicios de menor cuantía, sobre todo en lo civil. El cabildo tenía competencia tanto en lo civil y en lo comercial, siempre en lo criminal, respectivamente a delitos menores, y en lo civil a litigios de poca cuantía. Dicho esto, cómo era medianamente la justicia, cómo se administraba la justicia en la época colonial en Corrientes, vemos que la Constitución de 1821 va a rescatar al alcalde del cabildo. Lo va a rescatar y lo va a colocar en aquella Constitución como el encargado de la administración de justicia en primera instancia. Esto va a durar hasta 1824, cuando nuevamente se reforme la Constitución provincial, y ahí sí quedará marginado toda esta idea del cabildo y también de los funcionarios de los alcaldes. En este marco, Corrientes va a ir evolucionando, específicamente a partir de las décadas de 1820 y 1830. En el primer gobierno de Ferré va a tomar gran impulso una figura de la judicatura de gran relevancia: el juez de paz. El juez de paz era un juez que se designaba en cada uno de los departamentos de la provincia. Pero no solamente tenía la funcionabilidad de administrar justicia, sino también tenía unas funciones políticas, funciones administrativas, de control. Era mucho más que un juez. Era mucho más que un juez local. Era directamente elegido por el gobernador, era una de las debilidades que tenía la institución por entonces, y estaba diseminado por todo el territorio de la provincia. Como dije anteriormente, había un juez de paz por cada departamento, salvo en la capital de la provincia, que había 4 jueces de paz, un juez por cada cuartel. Como sabemos, la capital estaba subdividida en cuarteles y cada cuartel tenía su propio juez de paz. Más adelante se agregó también en el departamento de Goya un segundo juez de paz, en el cual se configuraba el departamento en 2 secciones: aquella que tenía a su cargo y competencia el juez de paz de la sección norte y del juez de paz de la sección sur. En este marco vamos a ver que este funcionario judicial va a empezar a tener dimensiones importantísimas. ¿Por qué? Porque su función no solamente va a estar vinculada a la administración de justicia, va a tener funciones electorales más adelante, funciones de seguridad, funciones administrativas, como dije, pero comencemos con la administración de justicia primeramente. Estos jueces actuaban en primera instancia tanto en competencia criminal como en competencia civil. En materia civil actuaban en juicios de poca cuantía, eran juicios sumarios, de carácter oral. El juez convocaba a las partes que tenían el problema, el litigio, escuchaba los reclamos, aceptaba las pruebas y sentenciaba en el momento. Generalmente, insisto, eran juicios de muy poca valía, de un monto muy pequeño, que eran inapelables. En materia criminal, el juez de paz tenía facultades limitadas, solamente hacer la pericia en el momento del crimen, hacer un sumario, aprender a la persona sospechada, y todo este grupo de acciones que lleva adelante el juez de paz debía pasarlo inmediatamente al juez del crimen. El juez del crimen de primera instancia, que estaba en la capital de la provincia. Estamos ubicándonos en el tiempo, en la década de 1830, 1840. Y en materia civil, los juicios de gran cuantía estaban centralizados
inicialmente en el juez de primera instancia de la capital y otro que se había creado en la ciudad de Goya. En materia criminal, cuando el delito era grave y la pena generaba importantes consecuencias, se configuraba una cámara que tenía por finalidad, que se reunía específicamente para resolver ese caso, para cuando las sentencias generalmente tenían como pena la pena de muerte. En materia criminal, de acuerdo a la legislación de aquel momento, las penas que se aplicaban eran diversas. Podían ser la de la prisión, en un lugar donde no había penitenciaría, esto lo vamos a ver más adelante, porque la prisión estaba limitada solamente al calabozo del juzgado de cada departamento. Otras penas que eran muy conocidas y muy usadas era cuando al sentenciado para cumplir la pena se lo llevaba a la leva, se lo incorporaba al ejército de la provincia para que cumpliese su pena ahí. También otra modalidad de pena eran los azotes. Esto, por supuesto, tenía aplicación hasta antes de la Constitución de 1853, que fue prohibido expresamente. Las penas fueron variadas y, como dije al principio, en materia criminal, sobre todo en los delitos graves, en los delitos de homicidio con alevosía, se practicaba la pena de muerte. ¿En qué consistía esto? La sentencia del juez de primera instancia debía ser ratificada por unanimidad por la Cámara y se llevaba adelante la ejecución. La pena de muerte estuvo en vigencia en la provincia hasta 1870, 1880, que los informes judiciales daban a conocer que estaba en vigencia la pena, aunque no se la practicaba. Pero sí, en la década de 1850, 1860, tenemos varios casos, ya que tenemos expedientes en el Archivo General de la Provincia de Corrientes, en la sección judiciales, en donde se aprecia el procedimiento hasta la ejecución del reo. Hay varios casos. Las características era que la pena de muerte se ejecutaba en el mismo lugar, es decir, en el mismo departamento donde se cometió el delito. Si el homicidio se cometió en el departamento de Goya, se lo ejecutaba al reo en Goya. Si el homicidio ocurría en San Roque, el reo era ejecutado en San Roque. Y así, la manera de la muerte era la horca. Y en la sentencia se especificaba con mucho detalle, porque la sentencia de pena de muerte estaba sustentada en el derecho castellano y en el derecho indiano. Aún más, en la fundamentación de la sentencia radicaba en aquellas viejas legislaciones españolas e indianas, porque recordemos todavía, en nuestra administración de justicia, en nuestro marco normativo, no existía el Código Penal local. En este marco, decíamos que la ejecución de la pena de muerte no solamente era la muerte del reo a través del colgamiento, de la horca, sino que también debía estar 24 horas expuesto el cuerpo para que el pueblo, la vindicta pública, vea como ejemplo lo que ha ocurrido. A partir de la reforma de la Constitución de 1856 en la provincia, irán evolucionando con mayor agilidad la normativa de la Administración de Justicia. Anteriormente se crearán algunos reglamentos de administración, como en el año 1847, 1849. Luego vendrán la reforma constitucional de 1856 y 1864. Se crearán algunas jurisdicciones, algunas competencias en particular y algunas llamativas. Por ejemplo, la denominada juez de vagos. Ya durante el gobierno de Pujol, en la década de 1850 y posteriormente después, en 1870, se va a crear esta judicatura, este juez, este tribunal, denominado así, juez de vagos. ¿Por qué? Porque en aquel momento se tenía el control de la deambulación de la gente que no tenía trabajo y a cual debía probar dónde era su residencia y de qué vivía.
Y era este juez que se había creado para controlar esta cuestión. Más adelante, en 1870, se va a crear nuevamente, se va a reflotar este juzgado con el mismo nombre, juez de vagos, pero va a tener otra finalidad. No solamente la de los vagos y mal entretenidos, como fue en la década del 40 o del 50, sino que en esta oportunidad el juez de vagos tenía a su cargo hacer cumplir el contrato de obrajes que firmaban algunos hombres con los obrajeros para extraer maderas del Chaco. Se firmaba un contrato escrito en el cual esta gente, por determinada cantidad de dinero, debía ir al Chaco, traer las maderas y depositarlas en el puerto de Corrientes. Esto se hacía a través de una modalidad de un contrato bilateral que muchas veces se pagaba y no se cumplía con lo convenido. Entonces, en este marco de incumplimiento contractual, se había creado en la provincia, por la importancia de la cuestión maderera, el juez de vagos. Otra de las cuestiones que preocupaba permanentemente a la provincia era un delito que afectaba directamente a su economía. Era el delito de abigeato, robo y hurto de ganado. Desde la época de los primeros gobiernos de Ferré, era preocupación la cantidad de delitos sobre la propiedad rural, específicamente, insisto, sobre el abigeato, a tal extremo que en el primer gobierno de Ferré le han otorgado suma al poder público para que pueda combatir, al solo efecto combatir el abigeato, no para otra cuestión ni otra medida, sino combatir el abigeato por el término de 6 meses. Hasta dónde llegaba la importancia que tenía de la economía ganadera y economía rural. Y por último, vamos a referenciar algo que a fin del siglo era una cuestión pendiente y necesaria y que la provincia no lo tenía, pero entró a partir de 1880 en el debate legislativo, en el debate político. La construcción de una penitenciaría. ¿Para qué? Para que los condenados no vayan más a la leva, los condenados no estén más en los calabozos aislados del cabildo, ni en los calabozos también casi indescriptibles de los juzgados del interior del país. Y comenzó un gran debate, llevado adelante por la legislatura de la provincia, y en los últimos 20 años del siglo XIX, este va a ser un tema medular en la construcción del Estado. La construcción de la penitenciaría, la primera penitenciaría de la provincia, que se va a materializar recién a principios del siglo XX. Este breve recorrido que hemos bosquejado de la Administración de Justicia de la provincia nos sirve para tener una idea de cómo el Estado correntino fue amoldando las nuevas ideas a la Administración de Justicia y a la construcción de un constitucionalismo que tanto le costó forjar.